Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para charlar sobre curiosidades de la historia. Como venimos charlando en los últimos capítulos, el mundo en la antigüedad uno lo considera que estaba bastante dividido, o aunque sea estaba bastante aislado. Es la noción que tenemos normalmente acerca de este periodo de la historia. Estamos pensando en un periodo hace aproximadamente 2000 años y creemos que las redes de caminos, las conexiones entre pueblos son algo bastante más actual, ¿no? Pero sin embargo, lo que estamos viendo en estos últimos capítulos es que el mundo estaba más conectado de lo que pareciera, y a medida que avanza la historia, me refiero a medida que avanza la investigación histórica, cada vez se encuentran más pruebas de que en realidad el mundo se encontraba muchísimo más en contacto de lo que creíamos hasta ahora. Las semanas anteriores veíamos cómo exploradores cartagineses y fenicios estuvieron por costas africanas que no iban a ser de vuelta exploradas sino hasta 2000 años después. Y esta semana vamos a hablar acerca de una conexión en particular entre dos grandes imperios de la época de la antigüedad que, una vez más, como pasa con esto que estamos hablando en los otros capítulos, estaban más conectados de lo que pensamos. Hoy vamos a explorar un poco la relación entre China y Roma, qué es lo que los romanos y los chinos sabían el uno del otro, y sobre todo nos vamos a parar en una de las perspectivas menos exploradas, aunque sea desde nuestro punto de vista, desde una cultura que desciende definitivamente de esa cultura mediterránea antigua, que es la perspectiva oriental. Vamos a ver especialmente una embajada o una misión de exploración, podríamos decir, que los antiguos chinos enviaron a Occidente porque querían encontrar cuál era la otra punta de la ruta de la seda. De todas maneras, antes de ponernos a charlar sobre esta misión de exploración enviada por la dinastía Han en esta época de la antigüedad, que es aproximadamente el siglo I de nuestra era, vamos a hablar un poco acerca de qué es la ruta de la seda, por qué es tan importante esta ruta comercial en particular, y inclusive por qué hasta hoy en día se sigue hablando de la ruta de la seda, en qué consiste. Bueno, la ruta de la seda es una de estas, eh, podemos decir, construcciones de la historia. El término surge aproximadamente en el siglo XIX. Hay alguna que otra mención anterior, pero nunca se la denominó en sí la ruta de la seda. Es una especie de sistema comercial, un sistema de rutas comerciales que unía a China con los reinos de Asia Central en la antigüedad, y que eventualmente se unió este sistema de rutas con otras rutas que unían al Mediterráneo con Asia Central. Porque ambos espacios culturales, el espacio podemos denominarlo como chino y el espacio mediterráneo, siempre confluyeron hacia el mismo lugar, hacia Asia Central. Asia Central es desde tiempos muy antiguos un centro de comercio muy próspero, con ciudades muy ricas, y así lo atestiguan textos tanto chinos como griegos, como textos latinos. Eh, Siempre es una zona muy próspera hacia la cual estos dos espacios de civilización confluyen. Entonces, aproximadamente en el siglo I antes de Cristo, las rutas que unían a Asia Central con el Mediterráneo y a Asia Central con Asia Oriental se unen. Y los pueblos que unen estas rutas son los pueblos de la cuenca del Tarim. La cuenca del Tarim es una zona geográfica que actualmente se encontraría en la provincia de Xinjiang. Esto es el territorio que hoy hablamos como que es el territorio uigur en China, y que va a ser justamente puesto en manos chinas por uno de los protagonistas de nuestro capítulo de hoy, del cual vamos a hablar en breve. Pero más allá de que estos pueblos de la cuenca del Tarim hubiesen enlazado estas dos rutas,
la ruta de la seda todavía era algo muy rudimentario, no estaba establecido formalmente. Se dice que el establecimiento oficial de la ruta de la seda como una ruta comercial unificada se produce en el año 110 a.C., cuando el emperador Wu de la dinastía Han envía una embajada comercial a Mitrídates II de Partia. Ese es el momento en el cual se abre una red de comercio formal entre el extremo este de Asia y básicamente las fronteras con Europa, y ahí empieza la famosa ruta de la seda. Pero ahora volvamos a la cuenca del Tarim, porque siendo que los pueblos de esta región prosperaban por el comercio, no es de extrañar que la dinastía Han, que el imperio chino, hubiese puesto sus ojos en ese territorio para conquistarlo. Y para llevar a cabo esta tarea, llamaron a un gran general de la época, el general Ban Chao. Ban Chao provenía de una familia de eruditos. De hecho, los tres escritores del libro de historia Han, o sea, el libro que relata la historia del imperio chino de la dinastía Han, eran familiares cercanos de este general, y a él le dan la tarea de conquistar la cuenca del Tarim para la China Han. Para la década del 90 del siglo I, es decir, del año 90 y pico, la cuenca del Tarim ya se encontraba bajo dominio Han. Ban Chao logra que los reyes del lugar rindan tributo al emperador Han, y después de realizar esta conquista se dispone a trazar nuevas rutas comerciales. Después de todo, era esta región a la que llegaban las rutas que provenían de Occidente, y por este motivo Ban Chao se empieza a preguntar: ¿dónde terminará esta ruta? ¿Hasta dónde llegará? ¿De dónde provienen todas estas riquezas, estos productos tan exóticos que los pueblos de Asia Central traen por esta ruta? Después de todo, todos se pueden dar cuenta que los productos que llegan de esta ruta siempre responden a una estética similar, siempre son bastante parecidos. La cuestión es que podemos especular que seguramente haya sido por este motivo, por un afán de exploración, que Ban Chao, ya devenido como protector general de la cuenca del Tarim, que es el título que le otorga la corte imperial Han, decide enviar una misión de exploración para encontrar el otro lado de la ruta de la seda. Claro, obviamente los chinos tenían un contacto directo con los pueblos de Asia Central con los que comerciaban, pero estos pueblos de Asia Central, a su vez, tenían otros contactos comerciales con otros pueblos que los chinos desconocían. Y es por eso que en el año 97 Ban Chao encarga al explorador y comerciante Gan Ying que siga la ruta de la seda y encuentre el extremo occidental, encuentre el fin de esta ruta. Y ahora sí entramos en el tema principal del capítulo de hoy, que es el viaje de Gan Ying como emisario del imperio Han, de la China de los Han, y su periplo hacia Occidente, su viaje, qué es lo que encuentra. Lo interesante de esto no es simplemente el viaje, porque seguía rutas ya establecidas, sino el sentido de exploración y también la información que nos llega a través de las fuentes de la dinastía Han acerca de este viaje, cómo los chinos vieron el mundo que desconocían. Gan Ying sale rumbo a Occidente, desde justamente la cuenca del Tarim, utilizando estos nuevos caminos que Ban Chao había mandado a trazar con el fin de establecer estas nuevas rutas comerciales. El viaje de Gan Ying está relatado en el libro de historia de la dinastía Han que se llama Hou Hanshu, y con el fin de hacer este capítulo más ameno y también de traer la historia cruda, digamos, como hice en otros capítulos, les voy a leer específicamente la fuente, porque realmente, como decía antes, es muy interesante ver este viaje a través de los ojos de los chinos. Y como siempre voy a citar textualmente, les voy a leer. En el 9º año de Yong Yuan, que es el 97 después de Cristo, nota, Ban Chao
envió a su ayudante Gan Yin hasta la costa en el extremo del mar occidental y regreso. Generaciones anteriores nunca habían alcanzado esos lugares, ni el Shanghai Jin ha dado detalles de ellos. Indudablemente preparaba un informe sobre sus costumbres e investigaba sobre sus preciosos e inusuales productos. Hasta ahí llega el primer fragmento. El segundo es apenitas más detallado y habla más sobre lugares geográficos específicos. El nombre está en chino e inmediatamente después, obviamente, les voy a decir el nombre con el que lo llamaríamos nosotros. Lo voy a traducir. En el 9º año de Yongyuan, Ban Chao envió a su ayudante Gan Yin a Daqing, que Daqing es la manera en la que la China Han llamaba a Roma, pasando por Tiaoxi, que serían reinos del centro de Asia, y alcanzando las playas del Gran Mar, que es el Golfo Pérsico, en el borde occidental de Anxi. Anxi es Partia. Y esto es lo que se menciona acerca del periplo de Gan Yin en el Hou Hanshu. Después, Gan Yin dejó datos sobre ese viaje que fueron replicados por diversos autores chinos a lo largo de los siglos, y que también están en forma de fuente y también se los voy a leer. Cito: su territorio cubre varios miles de lis. Lis es una medida que más o menos equivale a medio kilómetro. Tiene más de 400 ciudades amuralladas. Los muros externos de las ciudades están hechos de rocas. Han establecido estaciones de correos. Hay pinos y cipreses. En cuanto al rey, no es una figura permanente, sino que es elegido como el hombre más valioso. La gente de este país es alta y con rasgos uniformes. Se parecen a los chinos, y por eso este país es llamado Da-Chin, que significa el Gran Chin. El suelo produce grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas, incluyendo la joya que brilla por la noche. Cosen tejidos de finos bordados con hilos de oro para crear tapicería de variados colores y ropa con tinte dorado, así como ropa bañada en fuego. Y por último, Gan Yin dijo: de este país vienen todos los variados, maravillosos y raros objetos de otros estados. Con esto, Gan Yin estaba identificando a Roma como la última parada de la ruta de la seda. De ahí venían todos los productos raros que el resto de los pueblos que estaban en el medio de la ruta comerciaban. De ahí venían los materiales y todos los productos que los chinos percibían como valiosos. Es muy interesante esto porque generalmente vemos la visión contraria. Estamos habituados a investigar acerca de los viajes de occidentales hacia Oriente, y de hecho esto se ha replicado a través de la historia, no solo porque, como decía en la introducción, nuestra propia cultura proviene de esta cultura mediterránea, sino también porque a lo largo de los siglos han sido los europeos los que han terminado prevaleciendo y han establecido imperios globales, y la mirada en sí ha sido la mirada europea. Esta información acerca del viaje de Gan Yin nos da la perspectiva contraria. ¿Qué es lo que le llamó la atención al explorador chino? Las ciudades amuralladas, los tipos de tejidos. Esto es algo, lo de los tejidos es algo muy interesante, porque por otro lado la ruta de la seda debe su nombre a justamente la seda como tipo de tela que los europeos recontra apreciaban. Bueno, a los chinos también les llamó la atención la tela, los tejidos de los antiguos romanos. Y también la forma de gobierno, básicamente la cultura política, porque digamos, era bastante contraria a la manera china, que era una dinastía hereditaria. La potestad de los emperadores romanos de designar a su sucesor, fuese o no fuese su descendiente biológico, era algo muy raro para los chinos. Y por último, para ir empezando a cerrar el capítulo, más allá del viaje de Gan Yin, también hubo viajes obviamente en el sentido contrario, de Roma hacia China. El más conocido,
o aunque sea el que está documentado, es el viaje de Maes Titianus, que fue un viajero macedonio del Imperio Romano del siglo I. Lo interesante acerca de Maes Titianus es que conocemos su existencia gracias a un fragmento del libro Geografía de Claudio Ptolomeo, el que dice: Marino nos cuenta que cierto macedonio denominado Maen, quien era también llamado Titian, hijo de un mercader y comerciante él mismo, anotó la longitud de su viaje a la Torre de Piedra, aunque no llegó a Cera en persona, sino que envió a otro allí. Y más allá de esta anotación, sabemos que el propio Ban Chao interceptó a la caravana de Maes Titianus y terminó llevándola hacia Luoyang, lo cual es una coincidencia histórica muy interesante, porque al mismo tiempo en que los chinos planeaban el viaje hacia Occidente, un explorador occidental terminó llegando hasta la corte Han. Lo que diferencia ambos viajes es que Maes Titianus viajó por sus propios medios, como él mismo siendo un emprendedor, mientras que el viaje de Gan Ying fue auspiciado por Ban Chao, que obviamente pertenecía al gobierno Han, al gobierno chino. La primera embajada oficial romana a China va a ser recién en el año 166, o sea, más o menos 70 años después de estos dos viajes que se cruzaron. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, con estos dos viajes que ambos terminaron encontrando la otra punta de una ruta que unía básicamente a todo el mundo conocido por estos pueblos, porque literalmente unían un océano con otro océano, demostrándonos una vez más que el mundo antiguo estaba mucho más conectado de lo que se pensaba. De hecho, bueno, esto es algo que quedó afuera del capítulo en sí, pero ya cuando hablábamos hace tantos meses acerca del Imperio Persa, las rutas, los caminos, eran una de las principales construcciones de los grandes gobernantes, de los grandes emperadores, de los estados más exitosos. No solo China y Persia tuvieron su extensa red de caminos, sino también, obviamente, la propia Roma. Y ahora sí finalizamos formalmente el capítulo. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que quieran hacer, pueden hacerlo al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Pueden escribir un comentario en YouTube, que voy a hacer el esfuerzo por responderles. Si no están suscritos, pueden suscribirse en Spotify o en YouTube. Les agradecería un montón, es algo que me ayuda muchísimo. Y también pueden seguir el Twitter del podcast, barbarrojacast, por si quieren enterarse cuando subo los capítulos. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.